Bueno amigos, está como anunciamos para hablar de agricultura, potencial de la agricultura de Chile, los problemas de agua y cómo seguimos avanzando en este Chile potencia agroalimentaria. Hemos invitado a Juan Sutil, presidente de Empresa Sutil. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias Juan Pablo de estar aquí una vez más en tu programa, con mucho gusto. Juan, tú eres un hombre que de alguna manera está involucrado en diversos rubros de la agricultura, estás metido en frutos secos, en frutos en pequeños, la agricultura, ¿no es cierto?, la fruticultura pequeña, de los berries, la gran agricultura de uvas, manzanas, en vino. O sea, estás de alguna manera muy integrado a más, no solamente dentro del país, sino también en otros países. ¿Cómo ves a Chile hoy día y hacia el futuro? ¿Cómo debe seguir Chile desarrollando su agricultura para seguir siendo el actor que hoy día es, pero que ya tenemos ciertas amenazas de algunos países limítrofes y de otra parte del mundo? Mira, cuando uno miraba hace 10 años atrás el concepto de Chile potencia agroalimentaria, que fue un concepto que puso arriba de la mesa el amigo Montanari, previo al primer gobierno de la presidenta Bachelet, uno decía, chuta, es bien ambicioso, es poco creíble, es difícil que logremos ese objetivo de potencia agroalimentaria. Sin embargo, cuando uno va mirando la exportación de agroalimentos del país, hace 15 años atrás exportábamos 3.000 millones de dólares y hoy día vamos a cerrar con una cifra superior a 17.000 millones de dólares. Entonces, si eso tú lo desagregas... la segunda fuerza exportadora del país después de cobre, y la primera no cobre, ¿no? Evidente. Entonces, si eso uno lo va desagregando en los salmones, en el vino, en la fruta... El vino hace 10 años, 20 años atrás exportábamos 100 millones de dólares, vamos ahora al umbral de los 2.000 millones de dólares. En la fruta estábamos en los 1.000 millones de dólares, ya estamos en el umbral de los 5.000 millones de dólares. En la industria forestal, en la industria del salmón, en la fruta fresca, en la fruta congelada, en la fruta procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si uno hace una reflexión y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 8 o 10 años? Hoy día Chile tiene una base productiva que permite pensar que podemos llegar perfectamente, si hacemos bien las cosas, a exportar 30.000 millones de dólares. Duplicanos, decía el ministro de Agricultura. Evidente. Entonces, cuando tú estás hablando de eso y lo anexas a la realidad del país, quiere decir que hace 15 años atrás el cobre era 1/3 del presupuesto de la nación, hoy día es el 6% de los ingresos fiscales de la nación, antes era el 70% de las exportaciones, hoy día el 40-45%, y por lo tanto está cambiando el eje productivo, porque el ciclo de la minería se agotó, el ciclo del crecimiento de China también aparentemente va a ir cada vez menguando más, y por lo tanto cuando tú dices Chile llegó a exportar 40.000 millones de dólares en cobre, cuando tú lo proyectas a $2 o $2.20, quiere decir que se quedó pegado en 30.000 millones. Sin embargo, la agricultura va a pasar de 17, 18, 20, 24 y vamos a llegar a 30.000 millones. Entonces, hablando bien en chileno y claro, el sueldo de Chile que lo pagaba el cobre, hoy día lo va a pagar la mitad el cobre, lo va a pagar la mitad la agricultura. Pero ¿dónde está la base? La base es que el cobre es un recurso agotado y agotable, y la agricultura es un recurso totalmente renovable. Y a raíz de eso es que yo planteé en el foro de ICARE el 3 de septiembre pasado en Finanza y Negocio, cuando me dijo Juan Benavides, oye Juan, ¿por qué no haces una proyección de la agricultura? ¿Para dónde tú crees que pueden ir los dados? Entonces yo dije, bueno, lo que hay que hacer es regar Chile. Y hablé de revivir. Hay una infinidad de estudios, una infinidad de proyectos de carreteras hídricas para llevar el agua del sur al norte. Yo no me quiero arrogar bajo ningún concepto la autoría, simplemente lo volví a poner arriba de la mesa. Incluso hay estudios que hicieron los israelitas en el gobierno, fíjate, de don Jorge Alessandri Rodríguez, o sea, estamos hablando ya del año 60 que venía esta idea. ¿Y qué es lo que digo yo? Yo digo, bueno, si nosotros regamos 1 millón de hectáreas del norte, con el clima que tenemos, podríamos perfectamente llegar a exportar 60, 70 mil millones de dólares. Entonces digo yo, ¿qué es lo que queremos del desarrollo de Chile? Yo digo, debiéramos tener fruta, vinos, alimentos procesados
que lleguen directamente a las cadenas de distribución, me refiero a los supermercados en el mundo, con una masa crítica y que podamos formar a nuestros hijos y nietos en ese rubro y no en la minería que se va a agotar, algún día se va a agotar. Pero cuando te refieres a carretera hídrica, Juan, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando exclusivamente de alguna manera, algún sistema vía la cordillera, directamente en el valle, a través del mar, cuando llevar agua del sur al norte. ¿Es imagínate que tú te agarras todo? Imagínate que te agarráis el río San Pedro, pero en vez de agarrarlo ahí en los lagos, lo agarráis a la altura del lago Panguipulli y te venís caleteando y pasando aguas de un valle a otro. Junto con eso tú puedes ir haciendo embalses como lo hicieron los gringos en la década del 30, 40, 50, que si uno hace una reflexión llega a que los gringos en la década del 30 hasta la década del 70 que hicieron, multiplicaron por 6 su agricultura, el valor agregado a la agricultura en moneda real la multiplicaron por 10 y pasó a ser California una potencia. Hoy día es la economía más importante de Estados Unidos, no solo por el desarrollo de la tecnología y de la computación y de todo lo que hizo Bill Gates o Steve Jobs, sino también porque tiene una agricultura que es una potencia alimentaria mundial. Estamos viendo, Juan, los televidentes están viendo en la pantalla, tú no puedes mirarla, Juan, okay. pero están viendo, ¿no es cierto?, el proyecto Olmos en Perú, en que mucha gente se ha sorprendido, esta maravilla que cruzan túneles y de alguna manera, a través de toda una distribución y de canales, llevan y pretenden regar 40, 50 mil hectáreas que donde había desierto, en definitiva. Mira, más que pretenden, es una realidad. Yo he estado 3 veces en Olmo, y para que el televidente común lo entienda, y yo así lo planteé en ICARE también, lo que hicieron fue, primero el gobierno generó las condiciones, y para generar las condiciones estaba la tierra, igual que en el norte, que eran bienes nacionales, y le dijo a la compañía que desarrolló, mire, aquí está la tierra, se la voy a vender a $1 y salga a vender usted al precio de mercado. Pero usted hágame una represa en la cordillera, esa represa, usted me va a dar vuelta a un río, después de eso, hágame un túnel de 18 kilómetros, que es como el túnel de Lo Prado, o más grande, de 18 kilómetros, y en la pasada tienen del embalse al túnel una fuente de generación hidroeléctrica, después del túnel tienen una segunda generación hidroeléctrica y finalmente han regado 50.000 hectáreas que están en desarrollo. Por ejemplo, empresas chilenas como Hortifruti, que yo fui parte de ella, hoy día está en un proyecto de plantar 1.000 hectáreas de arándano en ese valle. Extraordinario. Pero Juan, pero yendo a la realidad de Chile, fíjate que nos estarán escuchando agricultores de la zona de la Concagua, en que tienen un proyecto de embalse de hace más de 100 años, que se ha estudiado y reestudiado y vuelto a estudiar, y ahí está todavía. Efectivamente, no existe. Es una vergüenza. En Punilla, en la zona centro-sur. Yo le digo a los televidentes, si quieren, métase a icaretv.cl y ven la presentación que yo hice el día 3 de septiembre en el foro más importante del año, donde yo representé al sector agrícola. Y ahí está súper claro si lo quieren desarrollar un poco más. Ahora, yo encuentro inaceptable de que nosotros nos estemos quedando hoy día en la letra chica del punto de vista político y no empecemos a pensar en grande, en cómo vamos a seguir desarrollando el país. ¿Qué es lo que pasa en los países? Chile lo ha hecho estupendamente bien en los últimos 30 años, hizo esto y hoy día está planeando. Entonces te digo, bueno, ¿cuál es el próximo paso para que Chile haga esto? Claramente en la minería no está, porque ya no está el desarrollo de Asia, ya no está la presión del valor del cobre y por lo tanto en la próxima década en materia minera quedamos ahí. ¿Qué nos queda? ¿No crees tú en el ciclo del mundo del cobre? Es un ciclo, pero es un ciclo que va a tener los próximos 10 años, donde se va a ajustar la producción, donde se tiene que ajustar la demanda y probablemente el cobre en 10 años más va a recuperar su valor. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y yo te lo digo tan simple como esto. Tú te paras en el Ecuador y del Ecuador al sur somos el 20% de los habitantes del hemisferio y del mundo. Y resulta que si te paras del Ecuador al norte está el 80% de los consumidores del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy día somos 7.000 millones de habitantes. Según el Banco Mundial, en el 2050, mira lo que te voy a decir, vamos a ser 9.000 millones. Pero ¿dónde está el kit? Que los 3.600 millones de consumidores de hoy
en el 2050 van a ser 7.000 millones, porque los países del hemisferio norte se van a seguir desarrollando, se incorpora gente al consumo y por lo tanto ese consumidor va a requerir que arándanos, tomate, salmones, vinos y todos nuestros alimentos. Entonces yo digo, ¿quién va a alimentar al doble de la población del mundo que se incorpora? ¿Lo va a alimentar el hemisferio norte? ¿En aquellas cosas que necesitan sí o sí del hemisferio sur? ¿Quién va a producir uva en el pleno invierno en California? No existe, hay que producirla en pleno verano cuando allá es pleno invierno. Por lo tanto, nosotros sí vamos a poder entregar productos frescos en contratemporada. Entonces yo creo que Chile hoy día tiene una oportunidad única, no hay otra. Y para eso, si tú te traes por la carretera, fíjate que si tú agarras en el Alto Biobío el agua, podés llegar prácticamente hasta Talca, por gravedad. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no puedo ir recargando la infraestructura actual o bien generar infraestructura para regar mejor el sur? Si hoy día en Traiguén tú podrías poner nueces, tú podrías poner avellana, tú podrías tener una viña. Y eso no se ha desarrollado, entonces para que se desarrolle hay que regarlo. Y si tú tenés toda la costa de Chillán, recién con el embalse Punilla en 10 años más se van a poder regar 40 o 50 mil hectáreas, pero se podrían regar 100.000. Juan, déjame llevarte una mirada tal vez un poquito más reduccionista y poner algunos números arriba de la mesa. ¿Cómo se paga esto? Porque en definitiva, si tú le agregas, mira, o sea, si tú le llevas un agua a un agricultor que le cuesta $2-3 por metro cúbico, eso significa, fondo, meterle al sistema agrícola, al costo agrícola, $2-4 más, bueno, que finalmente hoy día el negocio, creo yo, por haber algunos negocios particulares, pero no lo paga. Entonces, no, ¿cómo lo enfrentamos? Hoy día, si tú desalanizas, te cuesta $2.000 por hectárea, más la impulsión, porque hay que sacar el agua del mar y llevarla a la cordillera, y te cuesta $1.000 más. Inviable. Entonces, yo digo, si nosotros en el norte tenemos 1 millón de hectáreas, que hoy día no valen nada, y que tú las puedes vender a $20.000, estás hablando de vender $20.000 millones de dólares en tierra. Quizás en un periodo de 10 años que se pueda desarrollar esto. Pues bien, el proyecto Olmo o el Chichicay o cualquiera de los 3 proyectos que hay en Perú, no solo tú le entregas el agua, sino que le cobráis, y le cobráis $300, $400 por hectárea al año por suministrarla. Cuando tú estás en una zona en el norte donde puedes regular tu producción para ir a la ventana adecuada, $400, $500 por hectárea es irrelevante. Sí, correcto. 3.000 sí, pero 500 no. Entonces yo digo, bueno, yo hago una inversión, por ejemplo, de 6, 7 mil millones de dólares en llevarme este río hacia el norte, y tendré que hacer varios túneles, especialmente en la zona de Chacabuco al norte, pero junto con eso yo podré vender 1 millón de hectáreas y podré vender más de 400, 500 millones de dólares en agua al año, que los agricultores sí la pueden pagar. Y si hoy día en el Valle Central de Chile una hectárea vale 15 millones de pesos, son $20.000, porque no puede valer lo del norte, que puedes producir muchas más cosas que en la zona central, los mismos $20.000. Entonces, si uno piensa en grande, lo puede lograr. Y por último, Juan Pablo, cuando tú miráis el embalse Cogotí, Paloma, Recoleta, Santa Juana y todos los embalses Puclaro, los que hay hacia el norte, una vez cada 10 o 12 años viene la corriente del Niño y a veces se llenan, a veces. Y después están con una recarga. Hay una infraestructura ahí en desuso, ¿no? Hay una recarga que más o menos es del 20% al año. Por ejemplo, en el Valle Limarí se pueden regar hoy día más o menos 15.000 a 20.000 hectáreas después de la crisis. En algún minuto llegó hasta 40.000. Pero si yo puedo recargar los embalses de Cogotí, Paloma y Recoleta, los puedo recargar anualmente, solamente en el Valle Limarí yo me puedo ir a sembrar o a plantar 200.000 hectáreas. O sea, multiplico por 10. Y la infraestructura está el embalse Cogotí, está el embalse Paloma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Una carretera. No necesito más que eso. Oye, la verdad que seguramente algunos televidentes estarán preguntándose, bueno, ¿y los derechos de agua, dónde surgen? Y nos hicimos esa pregunta y le fuimos justamente a preguntar a Francisco Echeverría, que fue el director general de Agua, y que te invito a que lo escuchemos para ver qué nos dice Francisco, pues seguimos conversando. Veámoslo.
En términos muy generales, una carretera hídrica necesita resolver dos temas legales importantes. Primero es poder contar con derechos de aprovechamiento de aguas, para lo cual tiene que haber disponibilidad de recursos hídricos. Y para obtenerla se debe hacer un análisis en profundidad de las distintas fuentes de abastecimiento posibles. Para eso tiene que hacerse un análisis en detalle de los ríos que podrían surtir esta carretera, y además podrían analizarse las distintas reservas que tiene el Fisco o la Dirección de Obras Hidráulicas de caudales para poder destinarlos a estos fines. Y el segundo desafío legal importante, ya que se trata de una obra hidráulica mayor, requiere de la autorización de la Dirección General de Aguas, una aprobación del proyecto que tiene que determinar que esta obra sea segura y que no contamine las aguas, y por el hecho de ser además una obra hidráulica mayor requiere de la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Necesita ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener una resolución de calificación ambiental favorable. En términos muy generales, hay varias cosas que de la cual preocuparse sin duda a fondo, pero entiendo que los derechos, Juan, se refiere, Francisco, se refiere entonces a que hay derechos que tienen la Dirección de Obras Hidráulicas, lo que denominan los derechos eventuales, fondo que están... No, lo que pasa es que la Dirección General de Agua, en las cabeceras de los ríos, tiene derechos de agua que no están asignados para tener reservas para eventualmente hacer un embalse. Por ejemplo, el embalse Punilla, ¿de dónde saca el agua? Si hay muchos agricultores que tienen esos derechos, probablemente son la cabecera del río que tiene todavía una reserva, y esa reserva lo que va a hacer es embalsarse. Segundo, yo por ejemplo tengo amores encontrados respecto a la ley y a la modificación de los derechos de agua. Yo creo que los derechos de propiedad son sagrados. Es la única manera que funcione el mercado y funcione la economía. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en la especulación. Te voy a poner un ejemplo claro. El río Pirquilauquén, yo tengo un proyecto, tengo plantado ahí 200 hectáreas en un campo de viña, y resulta que no tengo aguas permanentes, tengo aguas temporales. ¿Por qué? Porque Endesa tiene las aguas y las tiene hace 40, 50 años y nunca las ha usado y nunca las va a usar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué va a tener ese derecho de agua especulativo? O por ejemplo, va el señor Pedro en el río Bueno, va y pesca todo el derecho de agua del río Bueno, se gasta 500 lucas y lo inscribe en la dirección de agua. Hasta que llega otro señor y quiere hacer una central de pasada, pero tiene que ir a hablar con don Pedro, y don Pedro quiere ahí ir y pegar el golpe. Entonces yo digo, no me parece adecuado la forma en que Chile está administrando ese recurso. Ahora, si nosotros lo administráramos del punto de vista de aprovechar los excedentes en las cabeceras de los ríos o durante el trayecto del río, y aprovechar de embalsar para darle más racionalidad al agua para el productor, perfectamente tú tienes el agua que necesitas para el norte. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú agarráis el río San Pedro o agarráis una fracción del río Biobío, tú perfectamente puedes regar 500, 600, 700 mil hectáreas. Y lo que yo creo que hay que hacer es agarrar los ríos, irlos pasando valle a valle, haciendo las obras, para que al final esta carretera no solo recargue los embalses por hacer o los embalses existentes, sino que vaya llegando hacia el norte. Y la carretera tiene que partir de este porte y debe terminar en Copiapó de este porte. Porque cuando tú tienes que regar 20.000 hectáreas necesitas este caudal. Por supuesto. Entonces, al final, el punto más crítico, por lo menos yo que he volado Chile de sur a norte todas estas veces, está básicamente en cómo pasáis a San Felipe hacia Ovalle, o de Ovalle cómo pasáis a Vallenar. Ahí es donde están las obras más importantes, porque en el centro del valle, desde Los Ángeles hasta casi San Fernando, te podríais venir quizás gravitacionalmente. Ya, pero hay un tema a fondo que hay que sin duda plantear, estos derechos de agua a fondo, porque claramente yo estoy de acuerdo contigo, esa especulación, en fondo de derechos especialmente no consultivos para eventual generación, hay que resolverlo, hay que soltarlo de modo que sean derechos productivos y que en definitiva los agricultores y otras industrias puedan dar uso de aquello. Hay que mirarlo racionalmente y no ideológicamente. O sea, al final la racionalidad es lo que permite el desarrollo de los países. Yo soy admirador de la cultura anglosajona, y en la cultura anglosajona nadie tiene miedo de la propiedad y nadie tiene miedo de actuar para lograr el desarrollo de los países.
Viene llegando de California, Juan. ¿Cómo ha resuelto California este concepto? Justamente Mira, ellos tienen una tremenda carretera hídrica de norte a sur. California partió en la década del 30 y fue haciendo obras como las que yo describo, fue haciendo tramos de carreteras hídricas que tú las ves en el centro del valle, fue haciendo embalse y fue incorporando tierra desértica a el desarrollo frutícola y al desarrollo de la fruta industrial que ha transformado California en una potencia. Por lo tanto, yo digo, aquí la rueda ya está descubierta. Incluso la descubrieron los romanos, que empezaron a regar en Europa. Tú todavía ves los acueductos de los romanos. Entonces yo digo, bueno, los gringos lo hicieron. Quizás nosotros debiéramos, como lo estamos haciendo en la década del 2000 y no en 1930, debiéramos preocuparnos, como bien dijo Francisco, de los impactos ambientales, de hacer las cosas bien, de que esto no genere un desequilibrio con la naturaleza, pero al final del día, hacer una carretera hídrica, yo creo que no gasta ni un centavo de polución como podría gastar un auto en una carretera, porque es llevar agua. ¿Te fijas? Es llevar solo agua. Agua que va a generar vida, que va a generar flores, que va a generar hojas. Enorme desarrollo. Que va a generar fotosíntesis, que va a eliminar CO2. ¿Cachai? Entonces, al final, es una cosa que tú dices, bueno, es obvio que hay que hacer. Y yo me pregunto, ¿quién va a tomar la bandera del desarrollo del país? Que es la única manera de derrotar la pobreza. Si no hay otra. El resto es bla bla nomás. Bueno, Juan, la verdad que te quiero agradecer de esta mirada, 2-3 pasos adelante, fondo, que es lo que tenemos que hacer, pero hacer las cosas hoy, porque en verdad Chile tiene un enorme potencial, lo ha demostrado, no por nada es el actor que hoy día es, pero claramente tenemos que cerrar el chanco para seguir aprovechando las tremendas oportunidades y necesidades de consumo que hay hoy día y mañana a nivel mundial. Así que muchas gracias, Juan, por tu participación.